Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje visual, un recorrido a través de los siglos, para desentrañar la increíble y épica historia del pueblo mexicano. A ver, para entender la historia de México, que es inmensa, hay que verla como un gran mural. Y justo por eso nos vamos a inspirar en la famosa Epopeya del pueblo mexicano de Diego Rivera. Es una historia de creación, ¿sí? Pero también de choques violentos y sobre todo de una resiliencia impresionante. Ok, para empezar hay que viajar muy atrás en el tiempo, mucho antes de que llegaran los barcos europeos. Estamos hablando de una tierra que ya era cuna de civilizaciones, y no cualquiera, sino de algunas de las más avanzadas del mundo antiguo. Primero que nada, hablemos de los olmecas. A ellos se les conoce como la cultura madre de Mesoamérica, y con justa razón. ¿Han visto estas cabezas de piedra gigantes? Bueno, pues ellos las tallaron en roca volcánica. Imagínense el trabajo. Son un legado visual impresionante que de hecho marcó a todas las culturas que vinieron después. Después, tenemos que hablar de Teotihuacán. ¡Qué lugar! Una ciudad monumental, de verdad de las más grandes de su tiempo en todo el mundo. Y claro, ahí están las famosísimas pirámides del Sol y de la Luna, que no estaban puestas así nomás, estaban alineados con el cosmos. Esto la convirtió en un centro de poder político y religioso brutal. Y mientras todo esto pasaba, vámonos más al sur. Ahí estaban los mayas, que llegaron a un nivel de sofisticación que, es simplemente increíble. Crearon un sistema de escritura súper complejo. Observaban las estrellas con una precisión que hoy nos sigue sorprendiendo y construyeron ciudades espectaculares, literalmente en medio de la selva. Entonces, para resumir un poco, todas estas grandes civilizaciones tuvieron su momento, su auge y su caída a lo largo de 3 grandes periodos. Y es interesante ver cómo cada una aprendía de la anterior. Todo esto culminó en el famosísimo Imperio Mexica o Azteca. Ellos fueron el último gran poder de esta era, justo antes de que todo, absolutamente todo, cambiara para siempre. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Estamos a principios del siglo XVI, y de repente, este mundo es sacudido hasta sus cimientos con la llegada de gente de fuera. Lo que pasó después fue sin duda uno de los choques culturales más brutales y determinantes de la historia de la humanidad. Pensemos en los dos lados de esta historia. Por un lado, tenemos al imponente Imperio Mexica, con su capital Tenochtitlan, que era una maravilla de ciudad construida sobre un lago. Y por el otro, llegan los conquistadores españoles con Hernán Cortés al frente. ¿Qué los movía? Pues una mezcla de ambición por el oro, el deseo de expandir su religión y, claro, la gloria para su rey. Eran dos mundos completamente distintos que estaban a punto de colisionar. Ahora, la caída de Tenochtitlan no fue una simple batalla y ya, fue algo mucho más complejo. Claro, los españoles tenían armas de fuego, acero, caballos, pero eso no fue todo. Trajeron enfermedades, como la viruela, que fueron devastadoras. Y aquí viene un punto clave. Hicieron alianzas con otros pueblos indígenas, como los tlaxcaltecas, que eran enemigos de los mexicas. La suma de todo esto llevó a la conquista de la capital en 1521. Y con la conquista nace una era completamente nueva, que duraría 300 años, el virreinato de la Nueva España. La vida aquí se organizó bajo una jerarquía social súper estricta, el famoso sistema de castas. Básicamente tu lugar en el mundo dependía de tu origen, de tu sangre. Y claro, este sistema tan rígido y tan injusto fue acumulando tensiones que inevitablemente terminarían por explotar. Bueno, pues pasaron 300 años. 3 siglos. Y la olla de presión estaba a punto de estallar. Las frustraciones, sobre todo de los criollos, que eran hijos de españoles pero nacidos aquí y no tenían el mismo poder, se mezclaron con las nuevas ideas de libertad que venían de Europa y de Estados Unidos. Y toda esa mezcla prendió la mecha. La fecha clave es el 16 de septiembre de 1810. El cura Miguel Hidalgo da el famoso grito de Dolores. Pero fíjense qué curioso y qué complejo. El grito original era «Viva Fernando VII», o sea, el rey de España, pero «muera el mal gobierno», refiriéndose a las autoridades de aquí. Aunque pareciera contradictorio, eso fue suficiente para desatar una rebelión popular gigantesca. Y la guerra que siguió fue larguísima y muy sangrienta. La podemos dividir en 4 etapas. Empezó como un levantamiento popular medio caótico con Hidalgo, luego con Morelos se volvió más organizada. Después hubo una etapa de resistencia, de pura guerra de guerrillas. Y al final lo más inesperado, una alianza entre 2 enemigos, el conservador Iturbide y el insurgente Guerrero, que fue lo que por fin selló la independencia en 1821. Pero, conseguir la independencia no fue como que de repente todo se arregló y vivieron felices para siempre. Para nada. De hecho, el siglo XIX fue una época súper turbulenta. Estuvo llena de pleitos internos, de invasiones extranjeras. Fue un siglo que básicamente le dio forma al México que conocemos, a base de golpes.
Imagínense el torbellino. En menos de 100 años, México fue un imperio, luego una república. Perdió más de la mitad de su territorio en la guerra con Estados Unidos. Tuvo que defenderse de una invasión de Francia, que hasta nos pusieron un emperador europeo. Y para cerrar el siglo, cae en una dictadura de más de 30 años, el Porfiriato. Hablemos del Porfiriato. Sí, trajo orden, trajo modernización, ferrocarriles, pero ¿a qué costo? El precio fue una desigualdad social brutal y cero libertades políticas. Y claro, como siempre pasa, esa presión social y política tenía que explotar. Y explotó, dando inicio a la primera gran revolución social del siglo XX. La chispa que prendió todo fue Francisco I. Madero. Él no pedía algo radical al principio, pedía democracia. Su lema era sufragio efectivo, no reelección. Y con ese llamado, tan simple y tan justo, encendió la pradera contra el ya viejísimo régimen de Porfirio Díaz. Pero la revolución tuvo muchas caras. Vámonos al sur. Ahí la lucha era otra cosa. Emiliano Zapata se levantó con los campesinos. Su grito de guerra era tierra y libertad. Lo que ellos querían era muy claro y muy profundo, que les devolvieran las tierras que les habían quitado, una lucha por la justicia agraria. Y si en el sur estaba Zapata, en el norte la figura era Pancho Villa, un líder con un carisma increíble. Él comandaba la famosa División del Norte, que era un ejército formado por vaqueros, mineros, gente del pueblo, y era una fuerza militar temible, de verdad, una leyenda. Ok, entonces tenemos a Madero, el idealista, a Zapata, el agrarista, a Villa, el guerrero. Y en medio de todo este caos estaba Venustiano Carranza. Él era más un político, más pragmático. Su gran objetivo no era tanto ganar batallas, sino darle un orden al país después de la guerra. Y su gran legado fue impulsar la creación de una nueva constitución, la de 1917, que es la que nos rige hasta hoy. Y así, con el fin de la lucha armada, entramos en una nueva etapa. La revolución había terminado, pero sus ideas quedaron plasmadas en esa Constitución de 1917. Ese documento fue la hoja de ruta para construir el México del siglo XX, con todos sus aciertos y sus problemas. El siglo XX fue intenso. Vimos momentos clave que definieron al país. Por ejemplo, la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas, un acto de soberanía total. Pero también vimos heridas muy profundas, como la matanza de estudiantes en Tlatelolco en el 68. Vimos a la sociedad civil nacer con fuerza después del terremoto del 85. Y finalmente, en el año 2000, vimos el fin de un régimen de partido único que había durado más de 70 años. Entonces, si damos un paso atrás y vemos el panorama completo, desde los Olmecas hasta hoy, la historia de México es justo eso. Un mural inmenso lleno de resistencia, de creación, de dolor y de esperanza. Y lo más importante es entender que esta epopeya no es algo que ya se acabó y está en un museo. No, se sigue pintando todos los días. Cada trazo del pasado sigue definiendo quiénes somos hoy y, sobre todo, quiénes seremos mañana.